Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un abrazo para todos los servidores en el 2025. Feliz año, bendiciones en el Señor y gracias por seguir evangelizando, seguir compartiendo la palabra, seguir proclamando la bondad de Dios y también descubriendo en el alma humana cuánta bondad hay. Vivimos en medio de sombras y luces. Estamos llamados a la bondad, al amor, a la verdad. Pero también nos vemos tentados por caminos de maldad, de vanidad, de soberbia, de autorreferencia. Iniciar el 2025 escuchando la palabra y en el ambiente del Año Santo. Año Santo, año de gracia del Señor, así lo proclama el libro de Levítico y lo recoge la Iglesia. 2025, Año Santo, jubileo de la esperanza en la persona de Jesucristo, la esperanza en la misericordia de Dios, la esperanza en las promesas divinas, la esperanza también en la renovación de la humanidad, la esperanza en la Iglesia que vuelve a levantarse, la esperanza en seguir entregando la vida, la esperanza en seguir haciendo las cosas con amor, la esperanza de seguir proclamando el valor de la familia, de la persona humana, de tejer comunidad, de vivir para el bien. Tenemos esperanza, no solamente una ilusión, sino la esperanza de lo que hace el Evangelio en la mente y el corazón. La esperanza de saber que volvemos a estar en Cristo caminando en este 2025. El Papa Francisco nos regala el mensaje de paz para el 1 de enero y en el mensaje de paz nos invita al perdón en la experiencia del jubileo, de la esperanza, peregrino de la esperanza, y nos invita a perdonar las deudas, las que tenemos en el corazón porque hemos amontonado resentimientos, odios, rencillas, pero también las deudas de dinero, porque muchas personas están esclavos de las deudas y podamos perdonarlo todo o perdonar una parte, que sea un tiempo de liberación, el año de gracia del Señor que nos ha llamado a ser instrumentos, tejedores, artesanos de paz, de bondad, de misericordia. Así que bienvenido el 2025, con profunda alegría, con una mirada esperanzadora, en el jubileo de la esperanza, en el Año Santo, que tengamos acciones concretas, que nuestra manera de vivir la indulgencia sea viviendo la misericordia, reconciliándonos, desatando nudos del corazón, mirando la historia y diciendo: voy a honrar lo bueno que han tenido mis antepasados, mis ancestros, pero voy a dejar en la misericordia de Dios la maldad, la barbarie, los odios, las incoherencias, también todo lo que hemos vivido como creyentes, donde se ha dicho una cosa y se ha hecho otra, las incoherencias, el divorcio entre fe y vida, cuando nos vemos en tantas escenas tristes de nuestra historia y le decimos al Señor: queremos en este 2025 llevar la antorcha del Evangelio, de la paz, de la luz y de poder seguir encontrándonos con otros ahí en la casa y tratándonos bien, escuchándonos, y que lo que el Señor ha hecho de reconciliación y de paz lo cuidemos que el Señor nos reconcilie, cuidemos que el Señor nos da la gracia de escucharnos, cuidemos también en la Iglesia la capacidad que hemos tenido de diálogo, de caminar juntos, de buscar juntos, de tener esperanza, de abrirle el corazón al Señor, y seamos sembradores de esperanza porque miramos a Jesucristo, sembradores de esperanza porque oramos, adorando al Señor, reconociendo nuestro pecado, diciéndole a Él: ten misericordia de mí, intercediendo por otros, dándole gracias por todo lo que nos ha dado en el 2024, alabándolo por todas sus obras y sabiendo que hay un pozo de bondad en el alma humana en medio de barbaries, de guerras, de odio, pero estamos hechos para el bien, fuimos creados en bondad, tenemos vocación al amor y no nos realizamos sino amando, y que a pesar de que haya noches oscuras, escenas que nos estremecen, porque hay barbarie, porque hay maldad, porque hay desolación, porque hay contradicción, porque parecemos estar en un túnel de incertidumbres, de voces internas, de voces externas, de
sin sentidos, de vacíos, rotos. Hoy le decimos al Señor, estos somos los creyentes, los peregrinos de la esperanza, que venimos para que nos renueve tu fuerza. Estamos como buscador. Por eso meditaremos el Evangelio del domingo de la Epifanía del Señor, que será el domingo próximo, el 4 de enero. Y en ese domingo de la Epifanía estaremos diciéndole al Señor que es bueno, que es misericordioso, que es grande, que es poderoso, y que Epifanía significa manifestación de Dios. Y Dios se sigue revelando, y si sigue revelando para salvarnos, porque nos salva del egoísmo, nos salva de la deshumanización, nos salva de la barbarie, de los odios, nos salva de todo lo que daña la mente y el corazón, y nos vuelve a rescatar, a levantarnos. Y por eso en Navidad miramos a Jesús en el pesebre y le decimos, Señor, tú naces en mi corazón, ahora quiero adorarte de manera renovada, adorarte para caminar en el 2025 en ti, adorarte con mi familia, yendo a la misa, visitándolo en la Eucaristía, mirando el crucifijo, reconociéndolo, y que aunque tenga experiencias negativas, porque hay escándalos en la humanidad de barbarie, de deshumanización, de violencia, de petulancia, de soberbia, aunque tenga malos sabores en la iglesia, porque hay límites humanos, de incoherencias, de soberbias también, de autorreferencias, de hipocresía, de fanatismos. Voy a decirle al Señor, quiero adorarte para que tú me purifiques la mirada, voy a adorarte y bendecirte para que tú guíes mis pasos, voy a adorarte y bendecirte para que tú me guíes con la estrella de tu palabra, con la estrella de la evangelización, con la estrella de la iglesia. Así que danos tu Espíritu, Señor, en este día para esta palabra que meditamos, para esta reflexión que realizamos, para ser peregrinos de la esperanza en el año santo, donde el Espíritu Santo nos santifica por la palabra, por los sacramentos, por la oración, donde el Espíritu Santo nos santifica para que reconozcamos que fuimos creados por amor y con vocación a amar, y que podemos escucharnos, tratarnos bien, volver a levantarnos, cambiar la manera de relacionarnos, de interpretar la vida, de vernos los unos a los otros, de volver a decir, no volveremos a los mismos ídolos que se han tenido en el caminar, ídolos de consumismo, ídolos de barbarie, de petulancia, de violencia, de guerra, que vuelven y afectan el corazón, y que nos volvemos a postrar los humanos ante ellos y creemos que el que me la hace me la paga, que la violencia se responde con violencia, y volvemos a creer en el Evangelio, aunque unos renieguen de la vocación al amor, aunque unos rechacen el amor, aunque unos crean que el cristianismo no tiene futuro. Nosotros creemos en el cristianismo, lo estamos viviendo, nos da vida y nos levanta, y por eso yo te adoro y te bendigo, Señor, en esta oportunidad. Yo te adoro y te bendigo con los límites humanos, con la historia de la iglesia. Yo te adoro y te bendigo también con mi sentir y con mi pensar, y dejo que tu Espíritu, que habita la historia, que habita la iglesia, sea el que nos guíe en esta escucha de la palabra. Una escucha de la palabra de Mateo 2, capítulo 2, Mateo 2, el texto del Evangelio de Mateo, un texto para los cristianos que vienen del judaísmo, que esperaban el cumplimiento de las profecías, y Mateo, un recaudador de impuestos, que se ha encontrado con Jesús, que se ha dejado mirar por él, que ha sido misericordiado, que ha experimentado que el encuentro con el Señor cambia la vida, que el encuentro con el Señor le da una orientación decisiva a la vida y nos da una manera nueva de habitar el mundo, de relacionarnos con los demás, de interpretar las cosas, una nueva mirada, unas nuevas relaciones, una nueva manera hasta de sentir, porque el encuentro con Jesucristo nos hace criaturas nuevas. Miren que hago todas las cosas nuevas. Por eso esta es nuestra esperanza, peregrino de la esperanza, porque volvemos a proclamar, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en sus promesas, creo en su plan de salvación, creo en su bondad, y por eso, porque me siento misericordiado, que el Señor ha tenido misericordia. Tengo misericordia con alguien y suelto de mi corazón una palabra hiriente, suelto de mi corazón un acontecimiento que me ha lastimado, bendigo, miro con bondad a las personas, las miro desde Jesucristo, y soy capaz de levantarme y decir, voy a saludar, voy a enviar un mensaje, voy a decir, ya no le voy a dar vueltas al pasado, porque no lo puedo cambiar, lo puedo dejar en la misericordia del Señor, y puedo aprender de los errores, de las
dificultades, pero no puedo cambiar el pasado y por eso no voy a darle más vuelta, voy a soltar, y para decir, se puede construir un mañana nuevo, se puede construir una nueva relación, se puede construir una manera nueva de interpretar la vida, se puede construir una manera nueva de relacionarnos con la naturaleza, podemos aprender a vivir más sencillamente, podemos soltar las vanidades, podemos volver a caminar en la ascesis de una virtud que nace de la fuerza del Espíritu Santo, de la gracia del Señor, de Dios que va ganando en nuestro corazón. Por eso se siente un gozo inmenso de comenzar un nuevo año en Cristo, de comenzar la experiencia nueva. Tu Espíritu, Señor, nos acompañe en este 2025. Tu Espíritu nos guíe por todos los senderos de este nuevo año. Tu Espíritu sea el que nos dé la gracia. Y a ustedes, oyentes, gracias por seguir ahí compartiendo esta palabra. A los que son benefactores en las campañas de ofrenda y también en otras oportunidades, Dios les bendiga, porque a través de su ofrenda puede seguir adelante a la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, y seguiremos adelante evangelizando, creyendo en el poder del Señor, creyendo en su misericordia, dejando que Él gane en nuestro corazón. Y por eso nos centramos en el Evangelio de la Epifanía, que significa manifestación de Dios, la Epifanía, que son los Reyes Magos que vienen a visitar a Jesús. Y ahí entonces Jesús, que ha tomado nuestra naturaleza, el Hijo eterno de Dios, ha sido reconocido por los pastores, por los que no contaban, ahora por unos lejanos que representan las razas de la tierra, el blanco, el negro, el amarillo, es decir, todos los seres humanos invitados a postrarnos ante el Señor. Así entonces, dejémonos llevar por el texto y vamos meditándolo. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Estamos en un contexto. Él nació en una época del reinado de Herodes. Estábamos bajo la dictadura del poder romano. Estábamos bajo el poder del imperio romano. Allí en Belén, en Judá, en el reino del sur, que ahora es un solo rey, de los que han regresado del exilio. En la casa de Nazaret, allí recibió el anuncio María. Ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Allí recibió el anuncio José, el hijo que está gestándose, es obra del Espíritu Santo, y obedeció. Y nace ahora, y nace en una pesebrera porque no había lugar para ellos. Y nace desconocido, ignorado, porque no viene con pompa y platillos, porque no viene con truenos, no viene con centella, viene de manera natural. Se ha gestado durante 9 meses en el vientre, en el seno de María. Ha escogido la naturaleza humana, la ha asumido para redimirla, la ha restaurado, y ahora entonces nace en una pesebre, en un pesebre, diríamos aquí, en un corral, donde estamos cumpliendo una ley de el gobierno del momento, de un censo, y van entonces a censarse en Belén, y allí María va a tener al hijo en una pesebrera, en un lugar de los animales. Por eso lo representamos con la mula y el buey, porque no había lugar para ellos en la posada. Este es el 2024 y el Señor ha vuelto a venir a nosotros por la palabra, por los sacramentos, especialmente la Eucaristía, por los cánticos, por el compartir en familia. Y le hemos querido decir: ven, Señor Jesús, nace en mi vida, y experimento que Él ha nacido en mi corazón y en mi mente, que tengo la mente de Cristo, los sentimientos de Cristo, aún con voces internas que quisieran apartarme del Señor, con voces externas que quisieran distraerme y llevarme solamente al consumismo, al libertinaje, a vivir sin fe. Quieren robarme la esperanza. Por eso, como peregrino de la esperanza, inicio el año santo y estamos aquí ya en el nuevo Belén. El nuevo Belén es mi corazón. Belén significa la casa del pan, y allí entonces estamos ante el nuevo Belén. El Belén es tu familia, el Belén es tu parroquia, el Belén es tu ministerio, el Belén es tu vida. El Señor quiere nacer ahí. Ha nacido ahí porque tú le crees, y si no ha nacido, dile al Señor: ven a mi vida, acéptalo en tu corazón, como estés, como te sientas, como experimentes, y Él vendrá a tu vida para manifestarse como a los Reyes Magos, para manifestarse y darte luz, para manifestarse y darte fuerza, para manifestarse y darle gracia a tu vida en este año santo que iniciamos.
queriendo ser los que perdonamos, porque todos somos deudores, lo hemos heredado todo, lo que tenemos, la fe, ahora debemos perdonar las ofensas, también las deudas físicas, y así los pueblos llegarán a tener la verdadera libertad, el jubileo del perdón, el jubileo de la misericordia, el jubileo de la caridad, el jubileo de experimentarnos todos amados por el Señor. Es así entonces que estamos en Belén, que en este 2024 se ha renovado porque es el Dios con nosotros, porque es el Jesús Salvador de los pecados, porque es el que se acerca con sus respuestas a las búsquedas humanas de inconformidad, de deseo de vida, de bienestar, y las búsquedas humanas de bienestar son llenadas por el amor de Cristo, de afirmación llenas por la humildad de Cristo, y las búsquedas de poseer y de tener por la bienaventuranza de Cristo. Él es el que tiene la respuesta indicada al corazón humano. Él es el que nos da la verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados. Y por eso en este Belén de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra familia, experimentamos su nacimiento como una gracia en el que nuevamente la encarnación nos levanta, nos salva, nos hace peregrinos de esperanza, nos pone en un año santo para caminar en Cristo y para experimentar en la familia, que podemos seguir cuidando a la familia, que podemos seguir amando aún en medio de limitaciones y dificultades, que podemos seguir ofreciendo perdón, servicio, saliendo de nosotros para ofrendar la vida y decirle a los demás: queremos bendecir, queremos perdonar, queremos compartir lo que tenemos y lo que somos, queremos compartir todo, porque todo lo hemos recibido, somos herederos, deudores, y por eso ante la misericordia del Señor, en este Belén, queremos vivir la experiencia del Señor. Por entonces llegaron a Jerusalén procedentes de Oriente unos sabios que preguntaban: ¿dónde está el Rey de los judíos recién nacido? Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Es la pregunta que ha de suscitarnos este tiempo. La Epifanía es la pregunta: ¿dónde está el Rey? El que debe reinar es Jesús en nuestras vidas. Ellos venían buscando a Jesús y llegaron a Jerusalén guiados por la estrella. Guiados por la estrella, hoy también la palabra nos ha llevado en este nuevo año litúrgico a la manifestación del Señor. Nos lleva en este nuevo momento de año nuevo, cuando la tierra comienza un nuevo giro, a decir: aquí estamos, Señor. Nos ha iluminado el sol venido de lo alto que proclama Zacarías en el Evangelio de San Lucas. Nos anima el Señor con su esperanza. El 2025, con dificultades, con enfermedades, con muerte, estaremos en manos del Señor, porque no estamos a la deriva, al azar, a las fuerzas de los astros. Aunque ellos puedan influir en nosotros, estamos en manos del Señor. Aunque hayan escenas que golpean el corazón, que nos crean desconcierto, que nos hagan decir: ¿y qué valor tiene lo que somos? ¿Cómo seguir creyendo? ¿Cómo seguir amando? Hoy decimos ante el Señor: yo te adoro y te bendigo, renueva mis fuerzas. Yo te doy gracias, yo te alabo, yo estoy ante ti, Señor. Como los magos, seguimos buscando, guiados por la estrella de escuchar la palabra, guiados por la estrella del caminar en la iglesia, guiados por la estrella de la vida en comunidad, guiados por la estrella de amar las personas que caminan con uno, guiados por la estrella de saber que primero es la persona que las cosas, guiados por la estrella de bendecir siempre, de reconocer que vivimos en la abundancia aún en medio de la escasez, de estar aquí y descubrir la bondad divina que nos acompaña. El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó a sus oídos. Lo mismo le sucedió a los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que reunieran a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde debía nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. Tú, Belén, en el territorio de Judá, tú no eres en modo alguno la mejor de las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuando les sea posible acerca de este niño, y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber para que también yo vaya a adorarlo. Los sabios tienen que tener discernimiento ante la maldad de Herodes,
ante la hipocresía de Herodes, ante la malicia de Herodes, ante su plan de querer embotar el mundo. La religión de este mundo es la vanidad, es la soberbia, la autorreferencia, es el pesimismo, es el subjetivismo de pensar solo en sí mismo. Herodes tiene miedo de que alguien dirija su vida. Herodes tiene miedo ante un pequeño niño, de perder sus seguridades, sus poderes. También nosotros podemos tener miedo de encontrarnos con Jesús, tener miedo de dar el paso de la fe, tener miedo de abrir el corazón al Señor, tener miedo de vivir amando, sirviendo, tener miedo de compartir, tener miedo de desprendernos de las creencias, tener miedo de ceder, de que también somos humanos limitados, que nos hemos equivocado, tener miedo como Herodes. Los miedos llevaron a Herodes a la hipocresía de aparentar querer ver a Jesús. El miedo llevó a Herodes a mentir, vayan y después vienen a decírmelo, que yo también quiero adorarlo. Ese es el mundo. El mundo quisiera engañarnos para que no seamos peregrinos de la esperanza y creamos que no vale la pena esperar nada, que no vale la pena el cristianismo, que no vale la pena la iglesia, que los errores del pasado de nuestros pueblos, de nuestra humanidad, tienen la última palabra. Y no creyendo en que la humanidad puede amar, renovar sus pasos, aprender a convivir cada generación, ser sembradores de paz cada generación, porque tenemos que proclamarlo así, que quedaremos viviendo de manera hipócrita, llenando nuestro corazón de nuestros intereses, viviendo mezquinamente de nuestros egoísmos y utilizar la religión, utilizar a Dios, manipular a las personas, vivir simplemente de apariencias y no de lo que somos. En este día de la manifestación, que la luz del Señor nos ilumine para vivir con lo que somos. Somos pecadores limitados, muchas veces contradictorios. Tenemos una existencia a veces con voces internas que nos cuestionan, que nos hacen dudar, que no nos dejan tomar decisiones, que nos desconciertan. Voces externas que envenenan el ambiente, que endurecen el corazón, que embotan la mente, que crean dudas, sospechas, que siembran incertidumbres y que van más allá. También hoy hay demasiados Herodes que quisieran sembrar desconsuelo, después de haber matado la esperanza porque mataron a los niños, o posteriormente se sigue sembrando desilusión. Cuando vemos las noticias quisiéramos decir que no hay esperanza y nos gustaría más vivir dividiéndonos entre un partido político y otro, entre un continente y otro, entre una raza y otra, en vez de encontrar los puntos que nos unen, la capacidad que tenemos de descubrir que toda persona humana es digna de respeto, de valoración, que jamás la explotación humana debe ser justificada, que ningún engaño en la relación de una pareja, sea en sacramento o sea en unión libre, tiene justificación, que una manera de pensar distinta no es camino para destruir al otro, que no debemos engañar a nadie, sino mostrarnos como somos, que debemos escuchar con respeto a las personas, que debemos acoger a Dios en el misterio y no querer controlarlo como Herodes, no querer destruir su obra, no querer creer que nosotros debemos controlar la historia, controlar a las personas, controlarlos a nosotros mismos. Somos personas y la manifestación de Dios nos purifique de falsas imágenes de Dios, de arrogancias y de superficialidades que nos hacen creer que nosotros somos la medida de la historia, de la humanidad, de las cosas, y volvernos intolerantes con los demás porque creen distinto, porque piensan distinto, porque celebran la fe de otra manera, porque tienen una orientación sexual de otra forma, porque tienen otras convicciones, otras maneras de sentir, de palpitar. Así, palpitando de otra manera, son personas humanas. Lo que nos une es la condición humana. Lo que nos une también es, en el fondo, una experiencia de querer servir, de hacer las cosas bien. Los mayores extremos de la humanidad se encuentran en querer un mundo más humano. La barbarie y la maldad por sí sola, en muchas ocasiones, no es lo que se busca. Se busca el desarrollo, el progreso de los pueblos, la democracia, el bienestar, pero se termina maltratando al otro, hasta matándolo, hasta destruyéndolo, engañándolo, embolatando. Los Herodes podemos ser cualquiera de nosotros.
engañados en nuestras vanidades, nuestras soberbias, nuestras autorreferencias, queriendo manipular y controlarlo todo. Por eso la manifestación de Dios nos ilumine, para dejarnos guiar ante Él y entonces tener la actitud. Los sabios, después de oír al rey, se emprendieron de nuevo la marcha, y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre María, y cayendo de rodillas lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esa es la actitud ante nuestro mundo, que quisiera robarnos la esperanza, que quisiera quitarnos la fe, de las voces internas mismas que quisieran hacernos entrar en un pesimismo, en un sinsentido, en un agnosticismo. Es que no puedo afirmar, no, en el ateísmo mismo de que no puedo dar el paso de la fe, en la arrogancia misma de decir, es que no lo puedo comprobar. Dieron un paso hacia allá, se dejaron guiar por la estrella. Esa estrella sea esta palabra que escuchamos hoy, esa palabra sea el testimonio de un creyente que dice y hace las cosas bien, de alguien que de manera sencilla celebra la fe, vive bien con su familia, es buen trabajador, buen ciudadano, está empeñado en hacer las cosas con cariño. Esa sea la estrella que ilumina un creyente, aún a veces no caminando en la Iglesia Católica, pero un creyente, una persona de bondad. Veamos esa estrella y dejémonos guiar por Jesús, y en las cosas sencillas adorémoslo en este día. Veámoslo en los brazos de María, allí en la sencillez, en los brazos de María, en la Eucaristía, y allí digámosle al Señor, yo te adoro y te bendigo en la Eucaristía, te adoro y te bendigo con todos los que han creído en el santo sacramento de la Eucaristía. Yo te adoro y te bendigo y reconozco en ese pan consagrado que tú estás allí. Como los reyes magos, te ofrezco el oro de mi libertad, te ofrezco el incienso del culto y la mirra de saber que tú eres el Rey. Te ofrezco todo lo que soy. Ante Jesús Eucaristía lo adoramos. Y eso nos hace peregrinos de esperanza. Y eso hace que el año sea santo, porque nos santifica la obra del Espíritu Santo. Y eso hace que entonces haya un nuevo año, vida nueva, porque hay perdón, porque el corazón se hace nuevo. Es allí donde entonces experimentamos la adoración y la vida nueva, los peregrinos de esperanza en este año nuevo. Adoremos al Señor también, escuchando este Evangelio, Mateo 2, 1 al 12. Y adorémoslo como ellos lo adoraron. Repitamos este texto, compartámoslo con alguien y digámosle al Señor que esta palabra se cumpla en mi vida, en el Belén de mi historia, y que tú me libres de ese Herodes que también aparece en mis pensamientos, en mis emociones, queriéndose rebelar contra tu plan, queriendo ser autorreferencial, egoísta, el que se presenta hipócrita aparentemente, el que se cree tener la verdad, el que manipula, el que hace abuso de poder, de conciencia y de demás abusos, porque esa es la realidad humana. Nuestra condición es frágil y nos lleva entonces a un camino de desorden cuando no estamos centrados, y el que nos centra es Jesucristo. Él ha venido para centrar la humanidad y centrarla en el amor, centrar la humanidad y centrarla en la bondad, centrarla mirando al Padre. Y eso es lo que celebramos, la manifestación de Dios que nos centra y nos hace vivir el año nuevo. Este es el año nuevo con el sol venido de lo alto. José y María en la casa de Belén, allí en Nazaret, ahora los contemplamos y le decimos al Señor, yo te adoro y te bendigo. Con los magos adoremos al Señor también en el caminar de la iglesia, porque con las sombras y luces, este es el pueblo de Dios con muchos rostros. Este es el pueblo de Dios que en medio de sombras y luces, Él nos convoca. Y aquí se da la santidad en medio también de pecados, de realidades. Aquí se da la realidad de las posibilidades de ser lo mejor, de lo que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza. También con el riesgo y el peligro de desfigurarnos, de ser caricatura, de olvidarnos de lo que Dios nos ha dado. Por eso hoy adoramos al Señor. Por eso te invito a que lo adores en la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, que lo adores en tu vida misma, con lo que sientes, con lo que piensas, aún con lo que no entiendes. Y solamente le dices al Señor, yo te adoro, yo te bendigo. Y adorando y bendiciendo al Señor, experimentarás la fuerza que te restaura, que te sana, que te libera, que te levanta y que te da nueva vida. Finalmente dice el texto,
Advertidos por un sueño para que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Los magos tuvieron la luz para guiarlos a Jesús. Y luego una voz interna, la voz del Espíritu, que los guió por otro camino. Que este tiempo de Navidad y esta manifestación de Dios nos guíe por otro camino que sea el camino del amor, no el camino de la violencia, de la barbarie, que nos guíe por otro camino, aunque hayan voces internas que nos desanimen, aunque hayan voces externas, ambientes que quisieran desanimarnos. Hoy es un día para ir por otro camino, el camino de la solidaridad, el camino de la fe, el camino del perdón, el camino de la esperanza. Somos peregrinos de la esperanza, el camino del año santo, el camino de los mártires, de los santos, el camino al cielo. Vamos por otro camino, como los magos por otro camino, porque nos hemos encontrado con Jesús. Vamos por otro camino, porque aunque hayan voces internas, aunque hayan desánimos a veces en el corazón, aunque tengamos tentaciones de asedia, aunque a veces el bochorno sea grande, iremos por otro camino, el camino del Dios cercano, compasivo y tierno, el Dios cercano, compasivo y tierno que se ha acercado a nosotros y se ha encarnado en Jesús. Dios cercano, compasivo y tierno. Gracias, hermanos de la Radio Católica. Sigamos adorando al Señor, sigamos dejándonos guiar por Él y seamos también parte de esa luz, de esa estrella que guía a muchos por otro camino. Que el 2025 sea un tiempo de evangelización, tiempo de esperanza, tiempo de gracia. Gracias, benefactores, gracias, oyentes, gracias, familia, gracias, servidores. Un abrazo de feliz año para todos, de bendiciones en el 2025. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, los proteja y los guarde. A los que están enfermos, el Señor les bendiga con su salud. A los que están desanimados, el Señor les levante. Y a los que tienen el corazón embotado o la mente dura, el Señor les dé manifestación de su misericordia y de su bondad. Buen año 2025. Bendiciones para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.